bien, Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Padre, dirige nuestra mente, nuestra atención en estos momentos. Dame a mí la sencillez, la claridad para poder explicar tu palabra. Y quiero pedirte que en estos minutos Cristo y solo Cristo sea glorificado. Abre nuestro corazón, nuestros oídos, para que no solo seamos oidores, pero también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. De este pasaje que acabo de leer, quiero compartir con ustedes el tema una iglesia, la iglesia, una comunidad restauradora. Porque eso es la iglesia. A diferencia de lo que muchos piensan, que en la iglesia hay puros perfectos, que no se equivocan, y luego hay gente, ¿verdad?, que menospreciando a la iglesia, pues hace referencia a este tipo de comentarios, como no voy porque ahí todos son santos, todos son perfectos. No, a diferencia de eso, la iglesia, la Biblia nos muestra que en la iglesia habemos hombres y mujeres en proceso de restauración. Filipenses 1:6, el que comenzó estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa que todos nosotros, los que somos parte de la iglesia de Cristo, estamos en un proceso de restauración. Por lo tanto, ese sentimiento de yo no voy a la iglesia porque ahí todos son perfectos, no encaja con lo que enseña la palabra. La palabra, por supuesto, nos enseña que más bien todos nosotros estamos en un proceso de santificación, que luchamos, que tenemos pecados, pensamientos, conductas, que muchas veces con ello no honramos a Cristo. De este pasaje que acabo de leer, quiero mencionar tres principios. Número uno, inevitablemente los creyentes pecamos y afectamos a los demás. Punto. Los creyentes inevitablemente pecamos y nos hacemos daño. Hacemos daño a los que amamos, hacemos daño a la familia, hacemos daño a la iglesia cuando pecamos. Por eso es que el Señor Jesucristo está dando instrucciones de cómo se debe tratar estos elementos. Hay elementos, hay pecados públicos que son conocidos por toda la iglesia. Pero mire cómo el Señor está poniendo como capas para poder llevar esto con cuidado. Número 2, el amor y la verdad son los componentes fieles en toda llamada de atención. No basta con llevar la verdad, porque eso me puede convertir en un juez inmisericordia. Y a veces nos sentimos así, ¿verdad? Es que yo tengo la razón, yo tengo la verdad, pero eso me hace a mí soberbio, injusto. No es suficiente llevar la verdad. Si no llevo el amor, mejor ni te levantes de tu lugar. Porque lo único que vas a ir a hacer es a lastimar y es a herir. Y el Señor Jesucristo quiere evitar que en ese proceso nos hiramos unos a otros, nos lastimemos. 3, la reprensión no es el objetivo, sino el arrepentimiento. Habemos cristianos que nos la llevamos de jueces. Y ya lo fui a reprender, ya le fui a decir sus cosas. Y claro que me escuchó, pues yo tengo la razón. Sí, pero si el hermano no volvió de donde estaba, si no fue levantado, no lograste el objetivo de acuerdo con la palabra, no con mi enseñanza, de acuerdo con la palabra. El objetivo es ir a ver a ese hermano, se equivocó, caído. Y mi deber es ayudarlo a que se levante y hacerlo volver al camino. Mi deber no es irle a decir, estás mal, ¿verdad? Tú estás mal. Y luego venir y no, sí, yo fui a reprender al hermano.
Eso no es la idea, hermanos. La reprensión no es el objetivo, sino el arrepentimiento, alumbrar a mi hermano para que él pueda ser capaz de volver. Si la iglesia fuera capaz de comprender la verdadera dimensión de la restauración cristiana, si la iglesia tomara conciencia de que no está para juzgar a los demás, sino para ejercer misericordia, la restauración sería posible. La humildad es la mejor compañera de la restauración, la humildad. Ya que a partir de ahí nos acercamos al otro con la actitud correcta, dispuestos a socorrerle en momentos de debilidad, de rebeldía, de pecado. ¿Quién ha de ser restaurado? Estas son preguntas que debemos responder. ¿Quién necesita? Todos pecamos. ¿Quién necesita ser restaurado? ¿Quién ha de restaurar? También la Biblia nos enseña quiénes hacen ese proceso. Y de entrada el Señor Jesucristo nos está diciendo que quien se atreve a hacer un proceso de restauración debe tener ciertos elementos como la verdad y el amor, la misericordia. No solo ir y llevar la espada. ¿Qué procesos debemos establecer? ¿Hay en la Biblia procesos para restaurar a alguien que ha caído? ¿Hay principios activos en la Escritura que nos pueden orientar hacia este ministerio tan olvidado? Lamentablemente seguiremos contando historias hasta que Cristo venga de hermanos que pecaron, su pecado es público, conocido por todos, normalmente una caída moral. Pero lo que muchas iglesias hacen es que solamente lo separan de su cargo, lo sientan en la última banca, la última silla, y ahí lo dejan morir. Por eso es un ministerio olvidado, pero no en la Biblia, en la práctica. ¿Qué síntomas nos permiten atisbar posibilidades de recuperación espiritual? Es decir, ¿cómo yo puedo saber que el hermano que cayó se está levantando? Y algunos pensarán, bueno, si es fiel a la iglesia los próximos 6 meses y que no falte ni un domingo, ya me está diciendo que no, eso recuerden, esos son hábitos, esos son costumbres. Estar en la iglesia cada domingo no dice que alguien está creciendo. Eso me puede decir a mí que tiene un buen hábito de congregarse. Pero eso no es en la Biblia. En la Biblia encontramos algunos elementos. ¿Qué impide la restauración eficaz? Porque hay impedimentos también para que alguien se recupere. ¿Qué es? ¿Qué es la restauración? Bueno, la palabra restauración viene del latín restaurare y significa reparar o renovar o volver a poner una cosa en aquel estado o estimación que antes tenía. Eso dice el diccionario. Sin embargo, en el Evangelio, cuando hablamos de restauración, podemos decir que el estado restaurado es mejor que el estado inicial. Porque en el diccionario es una limitación de volver a como estaba. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros nos encontramos que el estado anterior puede ser todavía mejor que el estado final puede ser mejor que el estado anterior. Pero eso solo lo hace el Evangelio, eso solo lo hace Cristo. Cristo y su palabra, Cristo y su iglesia, Cristo y el Espíritu. Por eso es que cuando hablamos entonces, miren este cuadro que está aquí, tenemos a un creyente en santificación, un creyente que ama a Cristo, va avanzando en su conocimiento de la palabra, poco a poco va creciendo, va dejando ciertos hábitos, pero tenemos que decir, hermanos, que todos nosotros tenemos hábitos pecaminosos todavía. Tenemos que reconocer que todos nosotros tenemos prácticas pecaminosas, que tenemos pensamientos pecaminosos, que nuestra manera de conducirnos no es perfecta, hermanos. Dista mucho del ideal bíblico. Pero aquí estamos, ¿verdad? En esta luchita y vamos. Algunos más adelante, otros vamos un poquito más atrás, pero ahí vamos. Pero esta es la realidad. Hay elementos, hay agentes de cambio. Hay elementos que no contribuyen a nuestro crecimiento. Costumbres, hábitos, deseos pecaminosos. El sistema que nos rodea.
Satanás, ahora, no todo es culpa de Satanás, pero es un elemento que no contribuye a nuestra santificación. Ideas que yo tengo y que digo, bueno, esto dice la Biblia, pero estos elementos son los que están aquí, y que cuando yo empiezo a convivir con los principios bíblicos y lo que yo creo que debería ser, voy camino a esto, hermanos. A un creyente desestructurado, a un creyente que está parado en dos lugares diferentes. Y eso tarde o temprano me va a hacer caer. Pero cuando ya caí, también hay agentes positivos de cambio. Dios mismo está interesado en la restauración del pecador. Dios y su palabra, Dios y su iglesia, Dios y su espíritu. O sea, así como hay mucho de manera negativa, elementos que están ahí perfilándonos a pecar, también podemos decir los creyentes que tenemos muchos elementos suficientes para vivir una vida de santidad, para cuidarnos, para avanzar. Así que después de considerar todo esto, podemos decir que el proceso de restauración de un creyente que ha caído implica que una persona pueda superar un estado de deterioro y recuperar una condición mejor que la anterior. Este proceso también le permite continuar su crecimiento como hijo de Dios con plena dignidad hasta la segunda venida de Cristo. Y esto me gusta, porque alguien que cae, si la iglesia lo toma y lo restaura, que eso es lo que el Señor Jesucristo, la idea es esa, que una iglesia lo levante y lo restaure, Él va a continuar su proceso de crecimiento como todos los demás, hasta que Cristo venga. Vamos a seguir adelante. Aunque las cicatrices permanecerán. Eso es inevitable. Las cicatrices permanecerán, pero pueden ser suavizadas por actos de perdón y la misericordia de la iglesia que refleja el amor de Dios hacia sus miembros. Cuando un creyente cae, cuando un creyente peca, y aquí no estoy hablando de pecados, y no es que haya diferencia de pecados, pero hay pecados más impactantes que otros. ¿Recuerdan? Cuando yo les dije, es como si yo me fuera a un lago y agarro una piedrita y la tiro al lago, su impacto es diferente a si yo agarro una roca y la lanzo a ese lago, su impacto va a ser mayor. Siguen siendo piedras, sigue siendo una piedra, pero una es piedra pequeña y otra piedra grande. A eso nos referimos. Pecado es pecado, pero hay pecados que impactan más la vida de la iglesia, la vida del creyente. De esos pecados estamos hablando. Cuando un creyente cae, hay dos reacciones: o hay arrepentimiento o hay endurecimiento. Okay. Solo hay dos reacciones en la Biblia: o hay arrepentimiento o hay endurecimiento. Y la Biblia nos dice estos dos elementos, porque dice: si te oyere, tú has ganado a tu hermano. O sea, primera reacción es: esperemos esto, que cuando alguien es exhortado en amor, él diga, hermano, sí, perdón, yo me equivoqué, ¿verdad? Pero yo estoy dispuesto en actitud, en mansedumbre, en humildad, a que se disponga un plan para ayudarme. Pero también el Señor Jesucristo habló de la otra posibilidad: mas si no te oyere. Puede ser que alguien cuando se le exhorta diga, ¿y tú qué? ¿Tú eres igual que yo? ¿Por qué te voy a escuchar? Tú también eres pecador. Listo. A ese viene otro procedimiento. El día de hoy no quiero centrarme en el del segundo ejemplo, ¿verdad? El de si no te oye, ese es otro caminito a seguir. Y hay que seguirlo, hermanos. Hay que seguirlo porque también es instrucción bíblica. Hoy quiero seguir el camino de si te oyere, has ganado a tu hermano. Cuando un cristiano cae, hay dos reacciones: arrepentimiento o endurecimiento. Lo que piensa, siente y decide arroja luz sobre sí mismo, sobre los demás, sobre la iglesia y sobre Dios.
Cuando un creyente no está arrepentido de su pecado, ya me está diciendo qué piensa del mismo, qué piensa de Dios, qué piensa de la iglesia, incluso qué piensa de su matrimonio. Si él dice, no, pues yo estoy bien. Pero cuando un creyente viene a ser convencido al arrepentimiento, también me está diciendo qué piensa acerca de Dios, qué piensa de su matrimonio, qué piensa de la iglesia y qué piensa del mismo. Y esas primeras reacciones nos van a dar un panorama de lo que viene a partir de ese momento. La iglesia cumple un rol trascendental para que un miembro, y puntualizo, para que un miembro arrepentido pueda ser restaurado. Así que aquí no estoy hablando, no estoy predicando de un hermano que abiertamente se conoce su pecado, todo el mundo sabe en lo que anda y él anda como si nada. No, aquí no estoy hablando de ese hermano. Recuerden, el caminito es otro. Algún día voy a predicar de qué hacemos cuando alguien abiertamente peca en la comunidad, es público su pecado y no se arrepiente. El Señor Jesucristo dijo, bueno, denle un segundo chancecito, lleven a uno o dos testigos. No, entonces vayan a la iglesia. No, entonces sáquenlo de la iglesia. Y para algunos será como, ¡ay! No, eso dice la Biblia, ¿verdad? Hoy no quiero hablar de ese, hoy quiero hablar de qué hacer cuando un creyente está arrepentido. Número 1. Vamos a estudiar principios bíblicos que la iglesia debe practicar para la restauración de un miembro. Número 1, practicar el perdón. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ese oír significa acepta con humildad su error, reconoce que se dio a la tentación y está dispuesto a pasar por un proceso con humildad. O sea, si te oyere, lo has ganado, lo has regresado al camino, porque reconoce su error, reconoce que se dio a la tentación y humildemente está dispuesto a pasar por un proceso. Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, de entrada, con ese hermano que se ha equivocado, no estamos levantando una bola de jueces. No, estamos levantando creyentes, obedientes a la palabra. Y eso ayuda que el hermano, miren, cuando alguien peca de esta manera, ya el pecado por sí solo lo empieza a martillar. Él no necesita 200 jueces que le estén diciendo, ya ves, te equivocaste, por eso te decía que vivieras como yo. O sea, no necesitamos eso, necesitamos, número 1, practicar el perdón. Número 2, buscar la reconciliación. Romanos 5:8-10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cuando un creyente cae, ha perdido su comunión con Dios. Y no la pierde en el momento que cae. Cuando un creyente cae es porque previamente ha descuidado su relación con Dios. Eso comienza aquí. Y como vimos con David, ¿verdad? Pequeñas concesiones. No voy a la guerra. Ese día aparentemente no pasó nada. Segundo día, observó a Betsabé bañándose. La manda a traer. Tiene contacto sexual con ella. Manda a matar a su esposo. Y luego la toma por esposa. ¿Sabe cuándo fue la caída de David? No cuando tomó a Betsabé, cuando decidió no ir a la guerra. Cuando él decidió no cumplir con su rol como rey, listo, ya,
cayó. Perdió su comunión con Dios. Así que en la caída se pierde la comunión con Dios. Debemos ayudar para que la comunión con Dios se restablezca lo más pronto posible. El hermano que cae es como está debilitado y hay que ayudarle. Tiene que tener una iglesia que ore por él, ¿verdad? Que se preocupe por él, que le ayude a levantarse para restaurar su comunión con Dios. También la reconciliación posible entre los involucrados. Filipenses 4:1-3 dice: así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Yo ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Hay momentos en los que la iglesia la hace de mediadores, el liderazgo principalmente. Romanos 12:17-18, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y a veces implicará, ¿verdad? Si los involucrados están en la iglesia, hay que tomarlos y con amor y con verdad mostrarles la verdad de lo que ha pasado, que se reconcilien y que puedan seguir avanzando en su camino hacia el crecimiento. Número 3, ser una iglesia acogedora. Se trata de encontrar el equilibrio necesario entre la disciplina que ha de existir, porque yo no estoy diciendo que el hermano que peca y que es conocido su pecado, pobrecito, ¿verdad? Aquí no pasó nada, aquí todos nos amamos, ¿no? Tiene que venir una disciplina misma que lo traza la palabra del Señor. Se trata de encontrar el equilibrio necesario entre la disciplina que ha de existir ante el pecado y el amor capaz de recuperar a la persona que ha caído. El clima existente en una iglesia permite concluir si es capaz de acoger a las personas que han caído o sencillamente las mantiene a la distancia con el fin de no contaminar a los demás. Es como decir, miren, ese hermano pecó, a partir de hoy le vamos a asignar la última silla que está hasta atrás, donde está sentado el hermano David en este momento. Pero no lo tenemos allá por eso. Él no está sentado hasta atrás por eso. Pero yo sé, hermanos, de iglesias donde el hermano que peca, que tropieza, de verdad, yo sé, les asignan la última silla, casi le ponen su nombre, para que nadie se siente ahí. Y hermanos, yo no quisiera entrar a una iglesia así. Imagínense el dolor de ese creyente, no lo van a restaurar. Lo único que hacen es acomodarlo allá para que todos sepan que él pecó. Es como el cono de la vergüenza, ¿verdad? ¿Qué película sale? En la de Op, ¿verdad? Es como le pusieron el cono de la vergüenza y lo sentaron hasta allá. Bueno, si usted no tiene hijos pequeños, seguro no la ha visto, pero está buenísima, véala, hermanos, véala. UPS, OP, ¿verdad? Por el contrario, vamos a 2 Corintios capítulo 2, por favor. 2 Corintios capítulo 2. Segunda a los Corintios capítulo 2, verso 5. ¿Qué estaba pasando? En la iglesia de Corinto había una situación. En la iglesia, en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, él enumera una lista de situaciones que ellos estaban viviendo. Había una en particular que ellos estaban tolerando. El apóstol Pablo, en su segunda carta, en la primera carta, él instruye que hagan algo con eso con esa situación, ¿verdad? Vergonzosa que están viviendo como iglesia. Bueno, cuando nosotros nos encontramos con la segunda carta, resulta que la iglesia sí obedeció. Y esto es lo que viene, eso vamos a ver. Verso 5 del capítulo 2. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, ¿verdad? Es decir,
Cuando hablamos de ser una iglesia acogedora, estamos diciendo que no solo no toleramos ciertos pecados, no solo obedecemos la palabra en una cosa, pero también la obedecemos en la otra parte. Cuando decimos ser una iglesia acogedora, hay que disciplinar a ese hermano, por supuesto. Pero también hay que hacer lo que sigue, lo que dice la Biblia que debemos hacer cuando alguien cae. A eso me refiero de ser una iglesia acogedora. Que si vamos a obedecer la primera parte de ejecutar disciplina, también obedezcamos la segunda parte, que es acoger el que se ha equivocado. Eso nos lleva al siguiente punto, número 4, evitar el juicio sin misericordia. Primera a los Corintios 10:12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Eso es peligrosísimo, esa actitud, como pensar, bueno, gracias a Dios yo estoy bien. Yo llevo 20 años en Getsemaní. No, ese pensamiento me está poniendo ya en la cuerda floja. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ahí nos detenemos. Porque cuando alguien empieza a levantar el dedito para señalar, el apóstol Pablo dice, vosotros que sois espirituales. Yo creo que todos haríamos esto, hermanos. En el momento en que alguien diga, no, gracias a Dios yo soy espiritual, listo, fuera de aquí, estás descalificado para hacer esa labor. Porque la espiritualidad va por delante con la humildad. Entonces Pablo dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. No es, ¿ves? Te dije que no lo hicieras. No, el hermano ya está caído, ya está golpeado por su pecado. Él no necesita que lleguen más, ¿verdad? No, necesita mansos. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Recuerdan los escenarios de la pandemia? Y yo recuerdo cuando me dio COVID y fue el doctor Toño a nuestra casa, ¿verdad? Y claro, pues tuvo que llegar con los cuidados porque él sabía que me lo podía echar a él, ¿verdad? Entonces él tuvo que ir con cuidado. Esta es la idea, porque lo debo hacer con cuidado, con amor, con humildad, porque yo sé que puedo ser el siguiente. Es fácil que la iglesia opte por el juicio hacia el hermano que ha caído. Normalmente esto está motivado por la indignación. De manera especial, cuanto más alto haya estado una persona en el seno de la iglesia, mayor será su responsabilidad cuando cae. Eso es evidente, hermanos. Pero eso no nos autoriza al juicio en misericordia, ni al rechazo, ni a la venganza. Por lo general, los que juzgan duramente son los que cometen los mismos actos. Voy a leer eso otra vez. Por lo general, los que juzgan duramente al que ha caído, a los otros, son los que cometen los mismos actos. Juan 8:7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es el momento en el que descubren a una pareja, no a una mujer, era una pareja, ¿verdad? Porque nos vamos por la línea, descubrieron a la mujer adulterando, ¿sola? No, ¿verdad? Entonces descubrieron a una pareja. Y estos decidieron tomar solo a la mujer. Mira qué bonitos. Y se la llevaron ante Jesús. Y como dice, insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, échele pues. Yo creo que ahí nació el ministerio de cargar piedras, ¿verdad? Yo no sé si le dijeron a uno, mira, agárrate este costal, ¿verdad? O cada quien agarró su propia piedra, probablemente eso fue, pero ahí nació el ministerio de tirar piedras. Pero ese mismo día murió ese ministerio ahí,
delante de Jesús. Fue el único ministerio que él no aprobó. Aquí no vamos a tener ministerio de pedradas. Ese mismo día nació y ese mismo día murió. Evitar el juicio sin misericordia. Número 5, proteger y no separar al que ha caído. Ahora, recuerden, estamos hablando de un creyente arrepentido. Quiero puntualizar eso. Estamos hablando de un creyente que cayó y se arrepintió luego de una exhortación. Cuando se trata de un creyente endurecido, ya les dije, el camino es otro. Segunda a los Corintios 2:7, en el texto que estamos, dice, voy a leer otra vez desde el 6. Segunda a los Corintios 2:6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. La versión La Palabra, el mensaje de Dios para mí lo dice así: lo que ahora procede es que lo perdonen y lo animen, no sea que el exceso de tristeza lo empuje a la desesperación. La Nueva Traducción Viviente dice: no obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo podría ser vencido por el desaliento. Para que un carbón vuelva a prender, necesita del fuego. Para que un carbón vuelva a prender, necesita del fuego. La mayoría de las iglesias o muchas iglesias lo que hacen es quitar ese carbón y ya, no, se va a morir, se va a consumir, se va a apagar. Para que el carbón vuelva a prender, necesitamos jalarlo otra vez y ponerlo en el fuego. Necesitamos ponerlo donde están los espirituales. Necesitamos integrarlo donde están los hermanos en santificación, donde están los maduros, para que él pueda crecer, ¿verdad? Él no necesita ser aventado y luego los espirituales comenzar a señalarlo, eso no le va a ayudar. Los espirituales van y lo toman y lo traen al fuego donde ellos están experimentando la vida cristiana. Ahora, esto no significa huir de un proceso disciplinario, sino que el miembro arrepentido debe seguir formando parte de la congregación. Muchos tienen la costumbre de que en la mesa del Señor, ¿verdad?, cuando está la Santa Cena, por eso lo ponen hasta atrás, ¿verdad?, para que no participe de la mesa del Señor porque ha pecado terriblemente. Hermanos, nosotros creemos que ese es el mejor momento para venir y estar en comunión con Dios. Ese es el mejor momento en el que Él se levanta y junto con los miembros de la iglesia lo hacemos parte de la comunión. Ahora, que Él se sienta indigno de ese momento, eso es otra cosa. Y eso es parte de sus consecuencias. Pero nosotros no tenemos ese deber, nosotros debemos alentarlo y animarlo. Por supuesto que habrá cosas que no podrá hacer mientras está en un proceso de restauración. Por ejemplo, hermanos, cuando un pastor cae, tiene que dejar el pastorado. Aquí no estamos hablando así, pobrecito, hay que perdonar al pastor, cualquiera cae, ¿verdad? ¿A poco tú no pecas, hermano? ¿A poco tú no? ¿Verdad? Y empezamos como a hacer esa lógica. No, las instrucciones de la palabra son muy claras. Si un pastor cae, debe dejar el ministerio pastoral. Si un líder de ministerio cae, debe dejar el ministerio, punto. Es aquí cuando digo que habrá cosas que no podrá hacer. Número 6, eliminar el chisme y la murmuración. Hermanos, dice Santiago, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley. Hermanos, cuidemos la sobremesa. ¿A poco no te enteraste? Sí, dijeron eso el domingo. ¿Ya ves para qué no vas? De lo que te pierdes. Cuidado con esas familias que hacen sobremesa sobre otras familias de la iglesia. Cuidado, cuidado, hermanos, son peligrosas. En vez de hablar del mensaje, hablan de los hermanos. ¿A poco no sabías? Sí, eso dijeron. Sí, eso ya tiene como 4 meses que
que está ahí. ¿No sabías? No, el domingo ve a la iglesia. Es más, ve a la reunión de las 5 hoy, no faltes. Segunda a los Corintios 12:20, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo os he hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. Así que hermanos, no necesitamos hacer leña de los que han caído. ¿Sabe qué necesitamos hacer? Orar por ellos. Y quizá decirle, hermano, no me interesa lo que pasó, yo solo quiero que sepas que estoy orando. Porque luego a veces somos muy dados, ¿verdad? Oye hermano, ¿qué está pasando? Y le decía, es que quiero orar por ti. Pues ora, no necesitas saber lo que pasó, ora. Proverbios 18:28, el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismorreo está relacionado con la murmuración y eso es pecado, hermanos. La murmuración es pecado. Así que no necesitamos entonces andar ahí, ¿verdad? No necesitamos. Una iglesia que quiere restaurar a los que han caído, el amor cubrirá multitud de pecados. Pero eso no significa que entonces no pasó nada. No, ya se ejerció la disciplina. Entonces necesitamos cobijarlo, ayudarle. Número 7, ora por el que ha caído. Ora por el que ha caído. Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta es nuestra realidad. Nuestra tendencia es ir tras nuestras pasiones, ir tras nuestros deseos. Eso se nos da de manera muy natural. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Una iglesia que quiere restaurar a los que han caído, cumple con la ley de Cristo, sobrellevando las cargas los unos de los otros. El caído, ¿lo leemos juntos, hermanos? ¿Qué dice en la pantalla? El caído necesita que la iglesia lo cobije en oración para su recuperación. Número 8, amar al caído. El apóstol Pablo dando instrucciones a la iglesia de Corinto, ya lo disciplinaron, o sea, ya fueron muy obedientes en disciplinar al que cayó. Verso 6, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y él continúa diciendo, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. El apóstol Pablo está diciendo, qué bueno que ya lo disciplinaron. No se pasen de lanza. Bueno, no dice así, ¿verdad? Esto ya es. O sea, está diciendo, ya no. Ya, suficiente. Ahora confirmen su amor con él, porque también quiero ver si en eso ustedes son obedientes o nada más donde se sienten jueces, pero no donde se sienten como buenos samaritanos, donde abrazamos al que cayó. Ya se equivocó, ya es suficiente. Ya el Espíritu del Señor martilló su vida. Ya fue público lo que pasó, ya es suficiente. Ya no lo tengan ahí, ¿verdad? En la silla de los castigados. Ahora jálenlo. Y dice Pablo, claro, ahora yo quiero ver si ustedes también van a obedecer en esto, o nada más son obedientes cuando hay que sacar la espada. Romanos 13:9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 15:20, y levantándose,
Vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y se echó sobre su cuello y le besó. Estoy hablando del hijo pródigo, harapiento, maloliente, pobre, indigno de llegar a casa. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y no dice le cerró la puerta, le dijo a su siervo, corre para que no entre mi hijo. No, fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Esto es lo que hace la iglesia cuando un pecador cae, cuando un creyente cae y se arrepiente. Esta es la iglesia de Cristo. El principio de cuerpo nos enseña en 1 Corintios 12, 24 al 26, para que no haya desavenencia en el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Dice, para que no haya esto, desacuerdo, discrepancia, conflicto, desunión en el cuerpo, sino que los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro sufre, ahora, a pesar de que esté padeciendo por sus propias decisiones, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Ese es el principio bíblico. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Pero yo debo decir que nos es más fácil estar con los que se gozan que con los que están padeciendo. Porque nosotros sacamos el juez que llevamos dentro. Nos es muy fácil sacar eso. ¿Qué tipo de amor? ¿De qué tipo de amor estamos hablando? Bueno, de un amor que no está fundamentado en las palabras, sino inspirado en el amor de Dios hacia sus hijos. Por eso, cuando un hermano cae, los que verdaderamente han experimentado el amor de Dios son capaces de amar de una forma sacrificial, con entrega. Además, ese amor es incondicional, sin importar la dimensión del pecado cometido. Solo ese amor es capaz de ahuyentar el temor cuando las tinieblas se han apoderado de una persona. Miren, cuando un hermano cae, esta imagen de tinieblas sobre la oscuridad, ¿qué hace la oscuridad? Produce más temor, ¿verdad? Produce alejamiento, produce mucho temor. Solo ese amor es capaz de ahuyentar el temor cuando las tinieblas se han apoderado de una persona y permite transformar dicho temor en confianza y esperanza. Colosenses, lo leemos todos juntos, está en la pantalla para terminar. Dice así: vestíos pues soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La frase, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, muchos piensan que significa memorízate 100 versículos. Ay, la palabra de Dios mora. No. Lo que significa esto es: vestíos pues como escogidos de Dios. La palabra mora en ti. Santo, amados, de entrañable, me gusta esta traducción, ¿verdad? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos. Entonces ya sé que cuando un creyente es así, la palabra del Señor mora en abundancia. Mire, a mí no me ayuda mucho un creyente que se recite el Salmo 119 de memoria si es el más soberbio de todos los creyentes. La palabra del Señor no está abundando en su corazón. Hermanos,
si queremos ser una iglesia que avance en la misión de Dios, si queremos ser una iglesia que salga y predique el amor de Cristo, necesitamos ser este tipo de iglesia. Una iglesia que no solo se indigna, que lo debe hacer, pero también necesitamos ser una iglesia que después de haber ejercido disciplina, rodeen al que ha fallado y decirle: hermano, te amamos. Porque nosotros podríamos estar en tu lugar. Hermano, vamos a estar orando por ti. No me des los detalles, a mí no me interesa lo que tú hiciste. Pero hermano, aquí estoy para ti. Si en algo puedo servirte, aquí estoy. Miren, hermanos, ese hombre, esa mujer van a ser restaurados. Y cuando son restaurados, claro, en un proceso en el que uno va viendo cómo van asimilando, ¿verdad?, las enseñanzas que se les va dando, algún día se les puede volver a ver sirviendo. Yo dije hace 8 días que seguro David, ¿verdad?, después de unos meses volvió a sacar su arpa y regresó el dulce cantor de Israel. Bienaventurado el varón, dijo él, a quien Jehová no inculpa de pecado. Qué descanso. Pero hermanos, nosotros podemos ser una iglesia que contribuya al crecimiento espiritual de los que han caído, amarles, servirles y poder salir adelante. Y recuerden, estoy hablando de alguien que se ha arrepentido. Queridos hermanos, que el Señor nos lleve a una obediencia, no solo en una cosa, sino a una obediencia integral, completa, y que podamos honrar a Cristo, incluso en momentos, ¿verdad?, como estos que describe la palabra. Que podamos ser esa iglesia. Así que hermanos, saquemos a los jueces de nuestro corazón. Porque si digo de la iglesia iban a decir: sí, ya deberían haber sacado a ese otro hermano. No. Saquemos a los jueces de nuestro corazón. Puestos de pie, por favor, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, esta tarde, pues estamos muy agradecidos porque nosotros encontramos en tu palabra cuál debe ser nuestra reacción, nuestra conducta, cuáles deben ser nuestras palabras ante estas situaciones inevitables. Y oramos que nos hagas una iglesia obediente y temerosa de ti, para que cuando Cristo venga de verdad nos halle sirviéndole, amando, obedeciendo su palabra. Ayúdanos, Señor, por favor. Guíanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Solo recordemos.